Hola, buenas tardes a todos. Soy el doctor Gerardo Amaya Tapia, responsable del Servicio de Infectología del Hospital General de Occidente. Para mí es un honor el día de hoy participar en este curso de actualización sobre COVID-19 a 2 años de la pandemia. Quiero agradecer mucho la invitación que me realizó el doctor Raúl Baptista para poder estar aquí con ustedes. Así también recibe el doctor Raúl Baptista un reconocimiento, al igual que las autoridades de nuestra institución, por el enorme esfuerzo que han hecho para llevar a cabo este curso. Por motivos de un problema agudo de vías respiratorias altas que me dificulta el poder estar hablando de manera continua, le pedí a una compañera de trabajo, la doctora Gabriela Ibarra Nieto, que me hiciera favor de presentar la ponencia y ya al final estaremos haciendo las conclusiones de la presente ponencia. Eh, Les dejo la plática con la doctora Gabriela Ibarra Nieto. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctora Maya, por la presentación. Bueno, les platico un poquito sobre estas diapositivas, esta foto. Eh, pues vaya, si se fijan, esta foto fue tomada el 4 de octubre del 2019. Está el doctor Amaya en la ciudad de Washington, D.C., atendiendo el Congreso del ITSA o enfermedades infecciosas. Aquí en la foto podemos ver cómo está el doctor Gerardo muy tranquilo después de comer con unos muy buenos amigos y pues aquí en ese momento ni nos imaginábamos, ¿no? A lo que nos íbamos a enfrentar. Bueno, durante las conferencias de ITSA, el doctor Helbert Dupont, el que se muestra en la foto en la parte superior de la diapositiva, él es de la Universidad de Texas, preguntaba a los asistentes cuál sería la próxima mayor pandemia. La gran mayoría de los asistentes coincidieron en que iba a ser un virus de RNA y el doctor Amaya nos comentaba pues que él pensó en que iba a ser a lo mejor un nuevo virus de la influenza, un virus del Nilo Occidental. Y bueno, lo que decía pues que se seguía persignando, ¿no? De que no fuera a ser el virus del ébola. Les platico un poquito, el doctor Dupont es un médico muy conocido por muchos médicos de nuestro hospital, ya que tuvimos el honor de que viniera por lo menos en 3 ocasiones al ya demolido auditorio del Hospital General de Occidente, en donde ahora se encuentra el hospital geriátrico. Híjole, pues con tristeza repetimos la historia de destruir centros conmemorables donde sucedieron cosas muy importantes y pues construimos un edificio de mala calidad. Viendo esta cronología, podemos ver que hubo como varias alertas. Vemos que el 12 de septiembre del 2019 hubo múltiples casos de dengue en Nepal, 1.170 casos en total. Eh, Otro, por ejemplo, el 20 de marzo del 2019, una tripanosomiasis en África, ¿no? El 4 de enero del 2019, chikungunya en India, o el 9 de febrero del 2019, chikungunya en Tailandia. Con esto nos queda claro que las amenazas son diversas y pues no solo se limitan a esta lista, pues no, que hay muchas más que suceden. Bueno, y para nuestra tranquilidad podemos ver
en esta foto de esta diapositiva al muy reconocido doctor Anthony Fauci. Ahí le están dando el premio de la libertad, la medalla de la libertad por el presidente George Bush. El doctor Fauci nació en 1940 en la ciudad de Nueva York. Él nos habló sobre las plataformas que había para crear la nueva vacuna y que ya estaban bien establecidas. Y esto nos iba a ayudar a que se iba a ver una producción mucho más rápida. Sin embargo, nos topamos, nos topamos con dificultades al tener que hacer una producción masiva y además de cómo se podía hacer una distribución mundial equitativa. Creo que fueron los problemas a los que se enfrentó con esta situación de las vacunas, de la producción de las vacunas. Para enero del 2021 ya se escuchaba sobre esta nueva enfermedad, ¿no? Así como podemos ver, ya se escuchaba. Y digo, probablemente ya estaba, ya se circulaba meses antes esta enfermedad, ¿no? Los noticieros mostraban imágenes dramáticas de hospitales saturados, enfermos graves con serios problemas respiratorios y con servicios funerarios insuficientes. Y esto pues aún solo en Wuhan, China, ¿no? Luego también vimos la emergencia de construir nuevos hospitales, obtener equipos de ventilación mecánica y empezamos a conocer sobre la mortalidad y los factores de riesgo en que predominaban, pues como podemos ver, la obesidad, la diabetes, la hipertensión, que el paciente fuera de edad avanzada. Ya íbamos conociendo poco a poco la enfermedad, aunque pues iba muy rápido. También logramos conocer las manifestaciones clínicas que cada día nos sorprenden más y más, aunque los síntomas respiratorios y la temida disnea siguen siendo sobresalientes. También empezamos a conocer su diversidad genética, su clasificación, sabiendo ya que el agente infeccioso pertenecía a los coronavirus, con dos brotes relevantes en la historia, uno conocido como SARS y el otro como MERS. Ahora ya sabemos que los coronavirus se presentaban en épocas estacionales y lo más probable que en todo el mundo, causando hasta un 2% de las infecciones respiratorias que requieren hospitalización. Y evidentemente que su evolución depende mucho de las condiciones del paciente. Desafortunadamente la tecnología no está al alcance de todos, en algunos casos por limitación económica y en otra por displicencia de las instituciones de salud, ya que, pues como se puede ver en la diapositiva, una multiplex o múltiple PCR como la que se muestra nos daría certeza del agente causal y también pues darnos cuenta en cuanto a la epidemiología molecular y tendencias de la enfermedad como tal. Ahorita seguimos vigilando solo COVID-19. Por desgracia no aprendemos la lección, ¿verdad? De que ya nos pasó con influenza H1N1 y pues seguimos sin aprender, continuamos con COVID-19. Bueno, estos son algunos coronavirus que han afectado a los humanos. Aunque la misma literatura quiera simplificar sus nombres a SARS o MERS, es interesante recordar que su nombre es compuesto. Esto es súper interesante porque primero es la letra de la especie a la que afecta.
y dónde se identificó. Vamos a poner un ejemplo. HCV-HKU1. Ok, este es un virus que se identificó en humanos. De ahí va la primera letra, el H. Y luego le siguen 3 letras que sería CoV o CoV, que significan que es un coronavirus. Después va un guión que separa y del guión siguen 2 letras, la H y la K, que es la ciudad donde ocurrió inicialmente se presentó inicialmente la enfermedad. En este caso fue Hong Kong, por eso la letra HK. Y finalmente en el sitio donde ocurrió la mutación, que es el U1. Esto significa que es la posición 1 de uracilo. En estos virus, una simple mutación te va a descuadrar buena parte del genoma y causarnos muchos problemas. En conjunto, las publicaciones iniciales de cohortes de enfermos también iniciaron estudios básicos para exponer in vitro al virus contra diversos agentes, como serían algunos antivirales y antiparasitarios, sugiriendo el estudiar agentes en ensayos clínicos in vivo. Es de destacar que la inhibición del virus por remdesivir y cloroquina, aquí es donde nos aparece que hay una buena respuesta in vitro. La misma comunidad médica de China, como podemos ver, inició el uso de la hidroxicloroquina o cloroquina con resultados contradictorios. Inicialmente, por medio de la prensa se mencionaba que las autoridades de salud tenían muy buenos resultados con estas investigaciones, pero cuando se publican se observa que el beneficio pues no fue aparente, pues no dio esos resultados. Debido a la falta de tratamiento, el uso de la cloroquina y de otros medicamentos se extendió igual que la enfermedad a todo el mundo. Todo el mundo empezó a utilizar medicamentos a diestra y siniestra. Aquí, como podemos ver, también aparece otro medicamento con un potencial benéfico para su uso no concluyente en MERS, es el lopinavir-ritonavir, que este medicamento combinado se ha usado ampliamente en la década de los 90 y al inicio del presente siglo con los pacientes que viven con la infección por VIH, con una muy buena actividad antirretroviral y con buena actividad in vitro para MERS. Vemos aquí también sobre otro estudio sobre el remdesivir, que también se utilizó en MERS y es o era el medicamento más promisorio para tratar COVID-19. Así lo mostraron en estudios básicos. En esta diapositiva podemos ver que pues continúa hasta la fecha el tratamiento, un tratamiento efectivo tanto para el paciente asintomático hasta el grave, así como el tratamiento profiláctico. O sea, aún no hay ni uno específico todavía que esté ya con resultados evidentes. Aquí podemos ver, por ejemplo, que en julio del 2020, Philippe Godrot publica una pequeña serie de pacientes que clínica y virológicamente mejoraron con hidroxicloroquina, disminuyendo significativamente la positividad de las PCRs nasofaríngeas. Esto fue en 2020. Poco tiempo después, en este año, publica su estudio con otro brazo,
con la combinación de hidroxicloroquina con acitromicina, aún con mejores resultados. Pero después, el uso de cloroquina más acitromicina se extendió por todo el mundo hasta que la Organización Mundial de la Salud publicó los resultados de los estudios Solidarity and Discovery. Ahí también se publicaron muchos estudios sobre los efectos adversos de estos medicamentos, pues que eran ineficaces y nos traían más efectos adversos para el paciente, haciendo que su uso de esta combinación se fuera abandonando poco a poco. Como podemos ver en estos reportes, se incluyó un registro de análisis multinacional en la parte de arriba, con pobres resultados del uso de cloroquina con o sin acitromicina. Este estudio que vemos, como les comento aquí arriba en la diapositiva, luego fue retirado porque hubo evidencias en el que el análisis era deficiente en la base de datos. En la parte de abajo vemos estudios con la combinación de medicamentos como lopinavir, ritonavir, más ribavirina e interferón. Y estos estudios muestran muy buenos resultados en la respuesta clínica y virológica. En algunas publicaciones, las combinaciones de antivirales fueron eficaces. Por extrañas razones, esta modalidad de tratamiento no se ha continuado. Teniendo una buena respuesta, no sabemos, no nos explicamos, ¿verdad? ¿Por qué no continuamos por esta línea? Como vemos en la literatura médica, las agencias reguladoras y la propia Organización Mundial de la Salud ha privilegiado los resultados con medicamentos como el remdesivir y como el tocilizumab. La primera, que es el remdesivir, ha tenido una debatida eficacia como monoterapia, y el tocilizumab pues sí se usa como monoterapia, pero en realidad solo se sofoca temporalmente la respuesta inflamatoria durante la enfermedad. Aquí en esta podemos ver más estudios donde el remdesivir mostró beneficios limitados comparándolo con placebo. O sea, fue un beneficio muy pequeño contra placebo, y pues la cloroquina también mostró ser ineficaz como profilaxis post-exposición. En esta siguiente diapositiva podemos ver que de acuerdo a los resultados de los ensayos clínicos publicados, en los primeros 6 meses de la pandemia, para casos moderados a severos hospitalizados, la combinación de antivirales es lo que mayores resultados evidenciaron. Ojo, no los antivirales solos, van combinados. El modular la respuesta inflamatoria con esteroides o tocilizumab es muy recomendado en casos graves, no en leves y moderados. Aquí tenemos otro medicamento. Este fue publicado en febrero del 2022. Es el medicamento molnupiravir. Es elaborado por laboratorios Merck y la Universidad Emory. La Universidad Emory es muy reconocida porque es muy cercana a la CDC de Atlanta, y es en donde se suele utilizar la CDC en crisis de salud como el ébola. En abril 22, poquito tiempo después, aparece otra publicación de los laboratorios Pfizer. Publican sus estudios de fase 3 con el uso de nirmatrelvir
con ritonavir y que su sitio de acción, que es lo maravilloso, su sitio de acción principal es sobre la proteasa 3CL, que es una estructura altamente conservada en las diferentes variedades de virus mutantes que ha habido. Esto es con un potencial efecto en cepas de la alfa, beta, gamma, epsilon y omicron. Los ensayos clínicos mostraron una disminución del riesgo de hospitalización del 89%, con mejores resultados si se usa en las primeras 24 horas de la enfermedad. Y bueno, para finalizar, vamos a ver las directrices que han ido marcando la Organización Mundial de la Salud a través del tiempo de la pandemia, donde los principales medicamentos, los iniciales, incluyendo el antiviral lopinavir ritonavir, fueron considerados que había suficiente información contra su uso. Solo el resultado de algunos estudios ingleses dejó la recomendación fuerte de dar esteroides en pacientes graves a críticos y pues además de otras intervenciones no solitos. Y claramente pues la Organización Mundial de la Salud se expresó en contra del uso de corticoides en pacientes no graves. Aquí en junio del 2021 a enero del 2022 aparecieron algunas moléculas tipo anticuerpos monoclonales. Estos bloquean sobre todo la interleucina 6, como es el tocilizumab, ahí lo podemos ver, y el baricitinib, que ahora es recomendado utilizar junto con los esteroides, en la misión de modular la respuesta inflamatoria en pacientes graves. Estos dos, tanto el tocilizumab como el baricitinib, es solamente en pacientes graves. Y en la recomendación de la OMS, en la directriz número 3, en fechas más recientes aprobó el monupiravir y el que les había comentado de laboratorios Merck y nirmatrelvir con ritonavir de Pfizer. Ambos medicamentos son administrados por vía oral, de preferencia en los primeros días de la enfermedad, como ya había comentado. Su recomendación de uso es similar de los dos medicamentos. Son en pacientes leves a moderados, con factores de mal pronóstico o no vacunados, para evitar la progresión que vaya de la enfermedad que los lleve a hospitalización o a la muerte. La eficacia mostrada por nirmatrelvir y la nobleza de su sitio de acción, que era lo que les comentaba, que es sobre la proteasa 3CL. Lo fantástico es que esta proteasa suele no cambiar cuando el virus muta, por lo que se mantiene su eficacia de una mutación a otra. Y se ha visto que la eficacia del nirmatrelvir con el ritonavir, estos inhibidores de proteasa, fue del 87% contra el 30% del molnupiravir. Y pues en ambos medicamentos, ambos laboratorios siguen buscando el mejor campo de acción para estos medicamentos. Y bueno, aquí es una diapositiva sobre vacunas, pero como seguramente otro ponente hablará de las vacunas, no profundizaremos tanto, solo es para recordarles que las vacunas han sido para evitar nuevos casos o que su presentación sea de forma más leve. Aquí vemos en la gráfica que están los resultados de la primera vacuna utilizada y es evidente la diferencia
en quien sí se vacunó y quien no se vacunó, con una protección del 95%. Y bueno, aquí vemos que ahora sí para concluir con esta ponencia, podemos decir que hasta este momento los pacientes no graves y sin factores de mal pronóstico podrían estar con una terapia sintomática. Los pacientes leves a moderados con factores de riesgo como inmunodeficiencias o no vacunados se podrían beneficiar con el nirmatrelvir-ritonavir y con el molnupiravir. El problema pues aquí obviamente es el costo, su distribución y pues los intereses, que ojalá y no sean un obstáculo para que permitan que muchos pacientes se beneficien. Y en casos graves, la combinación de antivirales, como el remdesivir, el lopinavir-ritonavir, la ribavirina, el interferón, se debe de combinar por al menos 2 de ellos, no como monoterapia, acompañados de esteroides y anticuerpos monoclonales. Para pacientes graves a críticos, pues es lo que hasta ahorita se ha visto mejores resultados. Y lo que se está estudiando ahorita, se está tratando de evaluar es en estos pacientes precisamente la participación conjunta del nirmatrelvir y el molnupiravir, que vayan juntos, eso es lo que falta su evaluación para lograr, para ver resultados sobre ellos, de estos medicamentos tan prometedores. Y bueno, por mi parte es todo. Les agradezco su atención y los dejo con el doctor Gerardo Amaya. Muchas gracias. Hola, ya estoy aquí de nuevo. Le agradezco mucho a la doctora Gabriela Ibarra su enorme apoyo para el desarrollo de esta ponencia. En lo que resta de estos minutos, quisiera aprovechar para hacer unas reflexiones sobre esta enfermedad de la que se ha escrito muchísimo y se sigue escribiendo muchísimo, sobre la que existen muchísimos intereses, como en otras enfermedades, intereses sobre todo del ámbito económico, y me gustaría saber su opinión acerca de algunos tópicos de esta enfermedad. La pregunta es, ¿uno consideras que existen muchos intereses económicos sobre los científicos en esta enfermedad? La respuesta que van a ver es mi respuesta, solamente podremos ver mi respuesta. Ustedes en el lugar donde están atendiendo la sesión pues tendrán también su opinión, quizá la compartan conmigo o probablemente no, pero nos sirve para hacer una reflexión académica y tener más bases sobre las evidencias de la información médica. Yo considero que sí existen muchos intereses económicos sobre los intereses científicos en esta enfermedad. La pregunta 2, ¿qué organismos crees que tengan estos intereses económicos más marcados sobre los científicos? El inciso A es algunos médicos privados. Yo creo que sí, que hay médicos privados que tienen intereses económicos en esta enfermedad. Lo vimos en la participación de muchos médicos en medios de comunicación, tomando partido por algún medicamento o X, que probablemente, yo no lo sé si había ese interés real económico o probablemente había un convencimiento de la necesidad de determinado fármaco. Algunas instituciones hospitales podrían tener intereses económicos, también lo creo que sí, sobre todo en el ámbito privado, donde el uso de determinados medicamentos con alto costo, probablemente me refiero más a remdesivir y a tocilizumab, pues sí representan gastos enormes para los seguros de gastos médicos, para el mismo paciente que tenga que pagar directamente estos medicamentos. Algunos médicos en exposiciones
Pues también probablemente algunos médicos en exposiciones reciban alguna remuneración por tener cierta información. También algunas veces el médico a quien invitan pues es a un médico que ya de alguna manera tiene algún interés previo en algún producto. ¿Habrá algún interés económico sobre el científico en empresas como Gilead, Merck, Janssen? A través de los años, pues me ha tocado convivir mucho con estas empresas. Por una parte, hemos recibido de repente muchos apoyos de ella, como asistencia a congresos, medicamentos, apoyos para exámenes de pacientes. De repente la labor eh, es buena la que hacen, pero también cuidan sus intereses. Es una enorme inversión hacer un medicamento como Remdesivir y luego Tocilizumab, y luego ver que los resultados pues no les favorecieron tanto y buscar una pequeña diferencia para aprovechar y tratar a través de esa pequeña diferencia a favor que su producto se venda, porque finalmente si no pues todos serían pérdidas enormes. Algunas empresas informativas también creo que muchos lo hacen. Hay empresas que también sacan información que es pagada prácticamente por las anteriores empresas y las sacan muchas veces sin saber la evidencia, sin saber lo real o no que puede ser esa información. La OMS, la FDA y la EMA tendrán también intereses económicos sobre los científicos en esta enfermedad. Definitivamente yo creo que sí. Me desagrada mucho escuchar de la OMS, de la FDA, de muchas empresas, cosas apoyando diferentes medicamentos que claramente en la literatura no se ve que tengan alguna ventaja y obviando o dejando de hacer estudios que de alguna forma podrían darnos mayor información que la que nos dan los estudios establecidos por particulares. Lo publicado en una revista científica Lo publicó en una revista científica, creo que yo que es donde ya el autor o los autores se comprometen plenamente a entregar los resultados tal y cual fueron. A veces la interpretación en las conclusiones o la interpretación de la misma gente que lo lee es la que no es correcta, porque es muy usual que mucho personal médico solamente lea o leamos el abstracto y ya con el abstracto creemos que ya tenemos la información del estudio cuando se hace necesario leer el material y método, leer los resultados, establecer situaciones especiales en esta publicación. Yo creo que la publicación de revista científica es muy confiable, creo que es de lo que más nos deberíamos nosotros guiar para las decisiones que hacemos en el uso de medicamentos. El ponente actual tendrá intereses económicos sobre los científicos. Curiosamente no se ve, pero tampoco, no tengo ningún interés especial de los intereses económicos sobre los científicos. Al contrario, creo que me da cierta molestia el que haya otras instituciones y instituciones pues que deberían ser muy serias, que si nota uno esa tendencia a apoyar alguno u otro medicamento de algún laboratorio. No lo sé por qué ocurrirá, habrá intereses debajo de todo esto, pero seguramente contra todo esto tenemos que navegar en esta enfermedad y en muchas otras, porque no es únicamente dirigida esta enfermedad, este problema, pero siempre debemos estar atentos a tratar de ver las cosas con la mayor evidencia que tengamos al alcance. Les agradezco mucho su presencia, su atención. Con esto damos por terminado la ponencia. Hasta luego, que tengan bonita tarde.